¿Qué tal, gente? ¿Cómo están? Espero que muy bien. En este video voy a continuar con la serie de corrigiendo dibujos. En este caso voy a hacer unos ajustes a este diseño que estaba haciendo. Les recuerdo que abajo en la descripción voy a estar dejando el link a la comunidad de Discord para que se puedan unir y ahí enviarme sus dibujos. Bueno, lo primero que noto acá en este diseño es que hay algunas secciones que no están del todo claras, y a lo que me refiero con esto es que si por ejemplo nos acercamos, estos huesos que están acá en la parte de la cola, estos en la parte de la espalda, podemos ver que la figura de estos huesos es algo así, y esta parte, que es como la que tiene más volumen, también está muy pequeña. No se comprenden muy bien las formas, y básicamente lo que parece acá es que todo esto es así plano, o sea, no tiene un grosor. Esto ya no me comunica que es un hueso, sino que sería algo mucho más afilado o mucho más delgado, como una hoja de papel o un cuchillo. Y esa no es la idea, no es lo que quería comunicar con este diseño. Así que, bueno, primer punto a corregir son estos huesos. Otro punto es la sutileza de estos elementos, también de estos huesos, que como vemos son demasiado pequeños. Y no parece un elemento importante, sino que es más bien como secundario. Vemos que son demasiado pequeños estos huesos. Y el problema con esto es que no encajan con el tipo de criatura. O sea, miren las proporciones de este bicho, vean lo grandes que son. Y vean a comparación de los huesos que tiene acá. Y lo que pasa con esto es que no están cumpliendo el propósito principal, que es proteger a la criatura, porque para que cumplan ese propósito deberían ser mucho más grandes, ocupar bastante más espacio en estas zonas. Acá también, que sea mucho más grande, e incluso ponerle, no sé, algunos huesos como por acá. Nada, es cosa también de ir probando, porque quizás no estoy en lo correcto, quizás me estoy equivocando, pero esa es la idea. Esa es la idea, probar hasta que lleguemos a un resultado mucho mejor. Esta parte de la cola también la cambiaría, porque no tiene tanta congruencia con lo que es la criatura. Es como que es tipo una serpiente con cabeza de pájaro, huesos, y de la nada tiene estos tentáculos en la cola. Es un elemento muy aislado de todo el conjunto en general. Como para que tenga más sentido, deberíamos agregar estos tentáculos en otras zonas. Por ejemplo, acá en la cabeza quizás, o acá en la espalda, no sé. Porque si no, parece que le estamos metiendo elementos porque sí, sin un propósito o una historia detrás que esté clara. Entonces, básicamente lo resumí a que sea una criatura
humanoide más serpiente, y se protege con los restos de sus presas. Entonces, de estos tres conceptos, básicamente nacería la criatura, así resumidamente. Por eso es que acá, en lugar de que tenga tentáculos, como va a ser algo más asociado a lo que es una serpiente, entonces en lugar de tentáculos le ponemos un aguijón, donde ahí envenena a sus presas. Y bueno, también otra idea que se me ocurrió es que sea como una criatura abandonada en una ciudad subterránea o de algún templo. Entonces ahí podemos jugar con otros elementos, algunas runas, algunos símbolos. Que hagan referencia a este concepto de el templo, de un lugar así sagrado, antiguo. Y bueno, cambiar un poco lo que es el material, o sea, acá en la parte frontal de la criatura, porque ahora mismo parece bastante liso, bastante blando. Es más parecido a una criatura de mar que a una terrestre. Entonces, para que sea más una criatura terrestre, debemos hacerle como las serpientes, que tienen como estas escamas, pero obviamente las vamos a hacer más grandes, no demasiado pequeñas, porque sería demasiado ruido y estaríamos perdiendo la estilización. Bueno, y vean lo importante que es el tema de escribir antes de ponernos a dibujar, para básicamente tener claro cuáles son los cambios que tenemos que hacer, ya que si no hubiera tenido esto de apoyo, no sabría bien qué elementos quitar y qué modificar, ¿no? Porque si esto va a ser como una armadura, entonces que actúe como armadura, no que simplemente esté ahí, que sea súper pequeño, que parezca de adorno. Entonces vamos a hacerlo mucho más grande, que tome más espacio. Lo mismo esta parte. Y bueno, lo que mencionamos de la cola, si no lo hubiera escrito, que era una criatura tipo serpiente, no podría haber hecho este cambio de cambiarle la cola. Y lo mismo con las otras correcciones que mencioné anteriormente. Bueno, lo que hice básicamente fue buscar referencias de estos huesos que quería poner encima de la criatura, y lo que hice fue primero observar qué es lo que había dibujado. Por ejemplo, en esta zona de los huesos ven que no está muy claro y no parecen huesos, básicamente es como un cilindro, y que le puse encima esta figura, pero que nuevamente es plana, y que después le puse esta otra figura casi, porque apenas tiene grosor, o sea, son huesos pero demasiado frágiles. Y como ven, no me acaba de convencer de ese tipo de formas que elegí para comunicar estos huesos. Entonces ahí está la primera debilidad que hay que ajustar. Bueno, lo que hice fue buscar referencias de huesos. Por ejemplo, estos que son un poco más realistas, son una fotografía
Me gusta la idea, pero no me convencen tanto lo que son las figuras y las formas que utiliza, porque no encajan tanto con la criatura, ya que sería un poco más agresiva y no tan... y en este caso estos huesos son bastante cuadrados. Entonces ahí tenemos como un punto en contra. Y lo que hice en su lugar fue, ok, aparte de buscar las referencias normales, o sea, las referencias de fotografías reales, vamos a buscar también arte que se haya hecho con este tipo de elementos. Y acá encontré una que me convenció mucho más a este lenguaje agresivo que quería lograr. Y aparte de agresivo, desgastado, como es una criatura antigua, entonces conviene mucho hacer algunos huesos desgastados sin que no estén todos perfectamente pulidos. Básicamente en lo que me enfoqué, comprender que el elemento se comprenda desde la silueta y que no necesite líneas internas, detalles internos para que se comunique la forma. Entonces acá lo estamos viendo que hice esto y como ven se entiende muy bien lo que es la tridimensionalidad para estos elementos, sin necesidad de hacerle esas líneas internas, sin necesidad de agregarle luz. Y no es porque no le vaya a agregar la luz, sino que básicamente si se comprende así, entonces va a ser mucho más fácil luego agregarle luz y otros detalles. Entonces básicamente me enfoqué en esto, o sea, fui estudiando esas formas hasta comprender cómo podía simplificarlas en eso, en simplemente siluetas, líneas, las líneas externas del dibujo y no tanto estas líneas internas que me comunican el cambio de plano, que son muy útiles, pero si la silueta no está bien, entonces esto no va a aportar mucho. Entonces vean, este fue como el primer intento, aún no entendía bien cómo lograr esto. Entonces, ¿qué hice básicamente? Fue dibujar encima de esta referencia hasta poder comprender más o menos qué es lo que estaba ocurriendo en esa zona. Y básicamente, por ejemplo, acá tenemos esta figura y bueno, acá ya se pierde. ¿Por qué? Porque está dentro de la silueta y ya no está por fuera. Entonces ahí se pierde un poco. Pero básicamente lo que hice fue simplificar esto en formas lo más básicas posibles. Por ejemplo, todo esto, o sea, todo esto sé que es como un cilindro gigante que se achica en un extremo y en el otro está normal, está así más grande. Y luego estos picos básicamente lo que hice fue encerrarlos así y luego separar cada uno así en figuras porque ya comprendí cómo son las formas. O sea, no recomiendo simplemente copiar estas figuras si uno no comprende cómo son las formas de ese elemento. Y básicamente las formas de este elemento, si nos fijamos bien en lo que es la referencia,
Por ejemplo, este de acá. Vamos a ver que tiene una figura algo así. Y lo que hice básicamente fue comprender qué es lo principal, qué es lo que me comunica de esto la forma. Entonces comprendí que estas líneas, por ejemplo de acá que estoy marcando en verde, que se intersectan con estas de acá, básicamente lo que hacen estas líneas es comunicar que hay algo que ingresa. Por ejemplo, tenemos esta forma de acá, la tenemos así sola, y si hago justo una línea que choque con esto, no se va a sentir eso exactamente, va a parecer que esto es un corte y que cambia el plano de esta forma, y la forma que tenemos acá empieza a subir así. Aparte, también como no hay otra línea interna que nos comunique algo, esto va a parecer que es así plano. En su lugar, ya que hice ese estudio de las figuras, comprendiendo lo que son las formas, entonces con este cambio pequeño de, en lugar de que choquen, esta vaya un poquito más para abajo y esta siga para allá, ok, ahí ya cambia la cosa, porque ya no es todo parte de esta forma, sino es que como que se le agregó otra cosa encima. Y más, sí, y mejor aún, si hacemos aparte de esto, porque esto, como lo hicimos acá, puede seguir siendo una figura plana, a pesar de haber hecho ese cambio. O sea, este cambio, lo único que me indica este cambio es que esta parte redondeada sigue, o sea, todo esto sigue hacia allá. Esto, lo que hice acá, no me cambia que esto siga siendo plano. Entonces, para cambiar eso, lo que hacemos es una línea hacia allá y hacia allá. Y con esto lo que estoy haciendo es comunicar esto, que primero viene así, para allá, y después se va para allá. O sea, hay dos planos, o hasta tres incluso, porque si esto es simétrico de los dos lados, debería ser algo así. Y bueno, hay que hacerlo que coincida un poco para que esté unido de esta forma. Entonces lo que hago es esto, como que ese plano, para que se sienta parte de la forma, se tiene que ir hundiendo, porque esto es lo que está provocando eso, que como no es una forma así plana, o sea, no es un plano, entonces esta zona se va a hundir, se va a ir para abajo, tal como pasa con esa curva. Entonces vean el cambio que hicimos.
Y básicamente si reducimos esto a simplemente la silueta, se sigue comprendiendo la forma que teníamos en un inicio. Por eso es muy importante comprender cómo se comportan las formas que estamos utilizando antes de estudiar lo que son las figuras. Incluso podríamos exagerar un poquito esto ahí, y hacer un poquito más de estas líneas, simplemente para que se entienda más. O sea, ya con la silueta se debería entender, pero esto ya es un plus y hacemos mucho más clara la lectura. Así que eso ya depende de cada uno hasta qué tanto detalle quiere agregar. Obviamente, como esto es un diseño para concept art, entonces la idea es que ser lo más claro posibles con las formas que estamos utilizando y los planos. O sea, dónde gira cada plano, hacia qué dirección apunta, etc. Entonces, con ese principio básico es que me guié para hacer esos estudios y saber obviamente qué formas estoy dibujando a partir de mis figuras. Por ejemplo, esta zona de acá sé que ingresa al cilindro principal, entonces básicamente tenemos como el cilindro y acá se expande un poquito más. Por eso acá vemos que lo que hice fue hacer, o sea, estas figuras, y la razón por la que ya no se siente tan plano, o sea, ya no se siente como una hoja de papel, o sea, no se siente como una figura hecha con hojas de papel. Entonces, bueno, la razón de eso es básicamente porque estamos utilizando la ayuda de estas líneas, tanto internas como externas, para eso mismo, que se comunique la forma. Y bueno, lo importante de eso es que gracias a haber hecho como ese estudio previo antes de continuar con las modificaciones del diseño, gracias a eso es que pude hacer esto ahora, como ven, más limpio, mucho más claro, y ya no tenemos ese problema de confusión de cómo son las formas. Obviamente no va a estar todo 100% detallado, porque con tener algunas pocas ya el resto simplemente está ahí para que la mente lo complete por sí sola. O sea, no hace falta hacer como comunicar bien cómo son todos los planos, cómo son todas estas formas. Si ya está acá en el punto focal, entonces no hace falta hacer esto mismo acá. Ahí ya las figuras
hacen su trabajo de comunicar que esto es lo mismo. Acá también, y bueno, esto se ve mucho mejor incluso porque le agregué esta oclusión de ambiente y eso refuerza mucho más esa profundidad de las formas. Y también lo que hice, ojo a esto, que es una cosa bastante sutil pero que impacta mucho también en cómo se va a ver el diseño, y fue prestarle mucha atención a estos espacios negativos. Vean que no es todo similar, sino que hay una parte delgada y se expande. Acá también se expande, ven que no son figuras todas iguales. Acá vemos también una parte pequeña y se expande acá. Se expande así, son como triángulos. Incluso hasta en estas zonas, acá, toda esta figura la corté con esto, porque si no hubiera estado esto, si lo hubiera dejado, a ver si se comprende, tipo si hubiera sacado esto, si lo hubiera dejado así, ya pierde un poco de ese atractivo visual de las figuras, porque va a ser todo bastante similar. O sea, miren desde lejos. Ok, a ver, voy a hacer algunos más. Como ven, ya no está tan ya no es tan llamativa esta zona como lo era en un inicio, ¿ven? O sea, vean ese cambio que hace. Simplemente cambiarle. Ok, esperen, saco esto porque esto ya estaba. O sea, vean el cambio que hace de esto a esto, simplemente por agregar como una figura que está invadiendo a la otra. O sea, básicamente, de maneras simplificadas sería esto. Por ejemplo, tenemos estos cuadrados así, aburridos, y que le agregamos acá una parte del otro. Uy. Ahí. Y básicamente lo que hacemos es eso. Y ahí ya no se siente tan... Y ahí ya no se siente que esa figura esté mal diseñada, con simplemente ese cambio. Bueno gente, acá está el final de la corrección que hice. Esto es como se veía al inicio y como se ve ahora.
se me ocurrió la idea de agregarle como también estas costillas externas, pero no me convence mucho, así que eso seguramente va a quedar eliminado y va a estar como era antes. Durante el proceso me di cuenta de que cometí un gran error, ya que me tardé demasiado en hacer todos estos huesos, y el error básicamente fue por elegir una figura bastante compleja para rotarla en perspectiva. Y además de ser muy compleja esta figura, tenía que hacer un montón de rotaciones de la misma. Entonces ese fue el problema, que me quitó bastante tiempo y no me permitió avanzar con otras cosas que quería corregir. Como les había mencionado, esta zona de la panza, del abdomen, que le iba a agregar como escamas de serpiente. Después esta parte del pico, hacerla mucho más clara, al igual que hicimos con estos huesos, que le voy a quitar el color para que se aprecie mejor. Bueno, acá se aprecia mejor el acabado de estos huesos. Mejor a lo que estaba antes está, obviamente, pero en temas de optimización no valió tanto la pena hacer todo ese esfuerzo para esta sección de la criatura. Aunque no haya valido tanto la pena, aún así es muy útil ya saber esto, porque la próxima voy a usar otra herramienta que me facilite más este obstáculo, y no sé, en lugar de hacer, por ejemplo, estos huesos uno por uno, así a mano, y que encima están todos rotados, en lugar de hacer eso, puedo ir a un modelo en 3D y ya hacer unas figuras simples de esos huesos, para poderlo rotar, o sea, poder hacer una copia de esto a una copia así, y otra copia y así, y después esto lo puedo obviamente rotar como es, como en el 3D no tenemos esa posibilidad. Entonces, como ven, como a pesar de no haber completado el objetivo, aún así saqué algo muy importante para los próximos dibujos que haga, o para las próximas correcciones que le quiera hacer a esta misma criatura. Básicamente eso, a través del error saqué algo mucho más valioso de lo que hubiera sacado si me hubiera salido todo esto bien. Me hubiera salido bien todo esto como lo hice acá a mano, entonces no se me hubiera ocurrido esa otra idea, que es mucho más eficiente para el objetivo que yo tenía, que no era dibujar bien estos huesos, sino que se comuniquen, que se comuniquen como huesos, y que me ayuden al objetivo principal, que es terminar este diseño de criatura.
Y recuerden, abajo en la descripción está el link al Instagram y al Discord para que me envíen sus dibujos si quieren que los corrija. Así que nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.